caso particular voy a hablar de un caso, como mostrando una situación particular, tratando de traer acá al Senado, a la ciudad de Buenos Aires, cuál es la realidad de un pueblo agrícola, la siguiente, esa misma, como ser Monte Maíz, que es un pueblo de la zona de Córdoba que tiene mayor rendimiento. La tierra es la tierra más rica, que produce más quintales de trigo y más quintales de soja y de maíz por año, donde una hectárea vale $25.000 y donde hay una población de 8.000 habitantes que vive en un clima de prosperidad muy importante, que es lo que se ve, ¿no? Que se ve en los medios, que se piensa que pasa en el interior agrícola en Buenos Aires o en los medios. Nosotros fuimos citados en nuestra facultad por el intendente y por un grupo de vecinos, porque ellos habían notado de que estaban muy afectados de enfermedades graves que no tenían, que eran una comunidad tranquila, que tenía de trabajadores y que tenía las enfermedades comunes, pero que de pronto habían empezado a notar que la gente se enfermaba masivamente. De hecho, el intendente está enfermo de cáncer, el cura se murió de leucemia hace 2 años, el director del hospital también, y como dice Serrat, faltaba el comisario, pero el comisario de la Sota los cambia todos los años, así que no se enfermó de cáncer, se salvó. La siguiente. Nosotros fuimos con un equipo de estudiantes de medicina, pero también con un equipo de geografía y un equipo de química de la Universidad de La Plata, con el objetivo de analizar la salud del pueblo en particular, pero también analizar el ambiente, analizar cómo está funcionando el sistema productivo principalmente en relación a la salud. La siguiente. Este pueblito, es como muchos, está en un lugar que ha sido totalmente modificado. Ya no hay pajonales, no hay monte, no hay bosques, solamente se han desecado las lagunas, los esteros que había, y predomina los cultivos alrededor del pueblo. La siguiente. Bueno, nosotros buscábamos hacer un diagnóstico. La siguiente. Hicimos un relevamiento casa por casa. En ese mapa están cada una de las casas de las cuales nosotros recibimos información. Tenemos información de 5.000 personas, estuvimos trabajando 5 días, nos instalamos con 70 personas, apoyados por la universidad y por el municipio. Que para nosotros en Córdoba era una oportunidad única, que nunca habíamos podido hacer un trabajo tan profundo, porque generalmente donde se habían hecho evaluaciones epidemiológicas, las autoridades estaban en contra, nos ponían una serie de trabas y había dificultades para que la gente realmente pudiera expresarse libremente lo que le estaba pasando. La siguiente. Bueno, el pueblo, lo llamativo del pueblo es que esta zona es la zona de menos necesidades básicas insatisfechas de Córdoba y del país. Digamos, había una tasa de desocupación del 3%, hay 2 fábricas metalúrgicas muy fuertes, que nosotros identificamos 300 familias que están vinculadas a las fábricas metalúrgicas, y después ahí encontramos 270 familias de productores, de peones rurales, de agrónomos, de miembros de las empresas de servicio, los contratistas que se llaman, que conformaron el grupo de familias vinculadas directamente al campo. La siguiente. Bueno, empezamos a relevar una serie de enfermedades que los mismos médicos locales y los vecinos nos habían dicho que eran lo que ellos estaban sufriendo, entre ellos problemas tipo asma. La siguiente. Nosotros encontramos como ser que el asma en nuestro país tiene una tasa de prevalencia, o sea, la cantidad de personas que tienen asma, normalmente se toma el grupo de 13 y 14 años, es el 10%, el 12%. Nosotros encontramos que el 40% de los chicos de referencia internacional para asma tienen asma, se hacen disparos con beta 2, con broncodilatadores, lo cual mostraba que una tasa que era 3 veces mayor. La siguiente. El hipotiroidismo, que es otro problema que se había detectado, encontramos que en vez de tener una tasa del 6%, que era la habitual, nosotros estábamos en Monte Maíz con el 11% de los mayores de 20 años que toman pastillas para la tiroides. O sea, no es que tenían un diagnóstico, sino eran los que estaban tomando la medicación. La siguiente.
Otras enfermedades como el lupus, la artritis reumatoidea, que son enfermedades menos frecuentes, también estaban muy aumentadas. Normalmente hay un lupus eritematoso cada 500 habitantes. Nosotros teníamos un lupus eritematoso en una tasa que llegaba a 1300, andaba por ahí. O sea que era mucho más frecuente. Perdón, era en Estados Unidos uno cada 1300, nosotros teníamos uno cada 500 habitantes un lupus eritematoso. La siguiente. Los problemas vinculados a los niños con malformaciones también es un problema llamativo. Nosotros revisamos, preguntamos a las familias si tenían niños que habían nacido con malformaciones en los últimos 10 años y nos encontramos que estaban vivos. Nos encontramos que había un 3% de niños que estaban vivos con malformaciones y normalmente la tasa es de 1,6, sin contar los muertos. O sea que probablemente la tasa verdadera sea del 5%, o sea que era el doble o el triple la cantidad de niños malformados que nosotros vemos. Son observaciones que nosotros tenemos a diario. Yo soy médico neonatólogo, trabajo en una terapia de neonatología en nuestra universidad, que recibimos permanentemente niños malformados que vienen de los pueblos, y estos niños no venían hace 10 años, no teníamos este problema. Otro problema es que las mujeres pierden sus embarazos en una tasa muy alta. Mujeres en edad reproductiva, sanas, que quieren tener hijos, no quedan embarazadas o pierden los embarazos a poco tiempo de tener el diagnóstico de embarazo, en una tasa que era del 10%, cuando normalmente, por un estudio que hizo el Ministerio de Salud de la Nación en el 2006, solamente el 3% de las mujeres pierde su embarazo en forma espontánea, y nosotros teníamos 3 veces más. La siguiente. Las malformaciones que nosotros encontramos, como les decía antes, se han visto en crónicas de otros lugares, en Tucumán, en Santa Fe, en Misiones, en todos lugares donde siempre el contexto era la alta exposición a agrotóxicos de la familia de la madre. La siguiente. Inclusive este dato lo quería traer porque es un dato oficial que tiene una comisión que se armó en la comisión en la Cámara de Diputados de Resistencia en el Chaco, que revisaron los registros del Hospital de Maternidad del Chaco y encontraron que venían aumentando la cantidad de niños con malformaciones de una manera que era similar a la manera que aumentaba la cantidad de hectáreas sembradas de soja y desmontadas y por lo tanto fumigadas. En la misma medida que aumentaban año a año la cantidad de niños con malformación en el Chaco, mostrando una relación dosis-respuesta muy significativa. La siguiente. El Ministerio de Salud, que tendría que ser auditado, espero que lo audite bien Leandro Dupuy, tiene un registro de malformaciones que se creó en el año 2010 cuando nosotros empezamos a denunciar que esto estaba pasando porque no se registraban los niños con malformaciones en este país. Y publicaron hace poco de que en Argentina las malformaciones totales son 1,68% y que no han aumentado, ¿no? Que cada 100 nacimientos hay menos de 2 chicos que nacen con malformaciones. Pero cuando revisamos los datos que había mandado Córdoba, nos encontramos que en los datos de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, estaban más de la mitad de los niños malformados que eran del interior. Los sacaban del interior, los ponían en el universo de mujeres que habían parido en la ciudad de Córdoba, se diluían en 2000 y pico de nacimientos y desaparecían como ser de Montemaíz o de cualquier pueblito donde habían nacido, donde había quedado embarazada esa mujer y por lo tanto había sufrido las mutaciones que le habían llegado a la malformación. O sea, cómo estadísticamente el gobierno no solamente no hace nada, sino que hay acciones tendientes a ocultar esta información. Y ellos lo saben porque lo hemos discutido en la Sociedad Argentina de Pediatría duramente con los pediatras que han sido cómplices de estas maniobras. La siguiente. Hay mucha información científica que muestra que lo que nosotros vemos es cierto, que se ve en todas partes del mundo donde hay exposición a agroquímicos. La siguiente. El cáncer es el problema más grave del Monte Maíz. Si bien tiene otros problemas, pero como en el año 2014, el año pasado, nosotros les preguntamos a los vecinos quién tenía diagnóstico de cáncer en el último año, entre enero y octubre, ni siquiera en todo el año, en 10 meses. Y encontramos que 35 personas tenían diagnóstico de cáncer, cuando según el Instituto de Cáncer Mundial, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Córdoba, en esa población se esperaban 11 casos de cáncer.
sea, nosotros teníamos 35. También esto se ve en la tasa de incidencia, pero para que quede más simple y más entendible para la gente común, en vez de una tasa por 100.000, lo real es que esa población tenía que tener 11 nuevos enfermos de cáncer, que son los que podemos tener cualquiera de nosotros porque nos pasó y no nos pudimos defender y desarrollamos un cáncer, pero en vez de tener 11 tenían 35, 24 que no eran explicables de otra manera de que algo está pasando en ese pueblo y que les genera el cáncer. Esos eran los nuevos casos de cáncer. Cuando vimos los casos de cáncer vivos, que estaban enfermos con diagnóstico en los últimos 5 años, también vimos que la tasa triplicaba la tasa de la ciudad de Córdoba. La siguiente. Cuando vimos estos datos son muy parecidos a los datos que tiene Damián en pueblos de Santa Fe, que él les va a mostrar después, o sea que muestra que lo que mismo que veíamos nosotros se está viendo en Santa Fe en contextos similares. O sea, nosotros no estamos viendo algo raro, extraño que está pasando, sino que esto es una situación general. La siguiente. Pero nosotros no solamente estudiamos las enfermedades y las marcamos en el mapa, sino que también en el mapa hicimos un relevamiento del ambiente y pudimos detectar cómo era la dinámica ambiental de este pueblo. La siguiente. Este mapa muestra cómo es un mapa oficial del ministerio, el de la izquierda, que muestra los lugares donde más se siembra soja en nuestro país, los departamentos que tienen mayores cantidades de hectáreas sembradas de soja, y a la derecha se ve el mapa de la mortalidad de cáncer con los datos del Ministerio de Salud de Córdoba y de Santa Fe. O sea, son datos oficiales de las provincias que muestran que en la zona de mayor producción de soja la gente se muere como primera causa de cáncer y notablemente mucho más frecuente que en los otros departamentos de estas provincias. La siguiente. Bueno, les decía que estos son los datos de salud. ¿Y el ambiente cómo es? Esto es Monte-Maíz, la siguiente. Nosotros vimos que Monte-Maíz tiene un área de 60.000 hectáreas, donde es la área rural de influencia. Esa área se cultiva con esa relación según los datos oficiales y según lo que hablamos con los productores y con los aplicadores, la gente que maneja los mosquitos de fumigar, nos contaron que ahí se usa 15 kilos de pesticida por año por hectárea. Eso es lo que se está tirando hoy, son los datos oficiales, que cuando uno busca en las redes de productores y fumigadores también encuentra que realmente estas dosis son las que realmente se están aplicando por hectárea en nuestro país. Eso significa que en esa área se utilizan casi 1 millón de litros de agroquímicos, 975.000 litros de agroquímicos. Nosotros fuimos alrededor a ver las escuelas y encontramos que las escuelas de la zona de los parajes rurales estaban absolutamente despobladas. Había 2 o 3 chicos, cuando antes había 40 alumnos. Todas las familias que vivían en el campo, exproductores o peones rurales, se habían ido a vivir al pueblo. Y se habían llevado con ellos sus equipamientos, sus camiones, habían hecho galpones en el interior del pueblo y ahí están concentrados, la siguiente, una enorme cantidad de pesticidas que se concentran en el pueblo. O sea, ese casi 1 millón de litros de agroquímicos que se tira en las 60.000 hectáreas entra y sale del pueblo de Monte-Maíz, la anterior. En cada una de esas casitas son los 22 depósitos de agroquímicos que encontramos en el interior de Monte-Maíz, cuando el intendente del municipio tenía registrado 4 depósitos de agroquímicos. O sea, esta es la realidad de la producción agraria. La producción agraria es fumigar y cosechar y sembrar. Pero casi todo el tiempo fumigar utilizando grande maquinaria, utilizando 15 litros de venenos por hectárea por año. La siguiente. Estos son los depósitos que nosotros encontramos. Entonces nosotros hicimos otra cosa, la siguiente. Tomamos muestras con Damián, tomamos muestras de agua y de tierra, de los campos, de las calles de Monte-Maíz, y nos encontramos la siguiente, que en las veredas y en las calles, cerca de los depósitos de agroquímicos, la cantidad de pesticidas que había en el suelo del pueblo era casi 100 veces más alta que la que había en los campos. Pues tomamos muestras de los campos
y encontramos una cantidad de glifosato, de clorpirifos, que era 100 veces menos que la que había en las calles del pueblo. ¿Por qué? Porque en el campo fumigan cada 20 días, pero en el pueblo entran y salen y están ese millón de litros de agroquímicos todo el día al lado de las casas, al lado de las escuelas, al lado de las plazas. La consecuencia de todo esto fue un informe, claro, de qué es lo que nosotros habíamos visto y recomendaciones para que Montemaíz ponga algún límite con los agroquímicos. Los agroquímicos son agrotóxicos. Nosotros somos médicos, lo vemos de la salud. Las personas lo tienen que ver de la salud y de la vida. Los agrónomos del agronegocio, la gente vinculada al agronegocio lo ve como agroquímicos y no como agrotóxicos porque les sirve para su negocio. Pero la gente que vive en los lugares tiene que saber que los agrotóxicos son tóxicos y que enferman, y ya hay suficientes pruebas, no hay dudas, no tenemos que invocar el principio de precautorio, sino que tenemos pruebas concluyentes de que esto es así, de que los agroquímicos, los agrotóxicos producen cáncer. Finalmente Montemaíz aprobó una ordenanza sacando todos los depósitos del pueblo, armando un polo agrotóxico fuera del pueblo, prohibiendo que entren los mosquitos, impidiendo que fumiguen alrededor del pueblo, así una serie de medidas que fueron aprobadas por todos los concejales, inclusive los del PRO, inclusive los ojeros, que eran parte del Frente para la Victoria, que también tenían sus campos, todos votaron a favor de una ordenanza que era al servicio de todos y aunque iba en contra de los intereses comerciales de algunos. O sea, este tema no se ve, divide, pero cuando logramos ponerlo sobre la mesa y logramos que se empujen los principios, que son los que tienen que organizar nuestra vida en la sociedad, como los principios principales, y ahí se empieza a ver que todos podemos estar de nuestro lado y que algunos pueden dejar de ganar tanto dinero y no envenenar tanto. La siguiente. Bueno, la siguiente, no quiero hablar de más. Esto quería reafirmar para cerrar. Las pruebas científicas de glifosato han demostrado por parte de nuestros investigadores, hay 13 investigaciones que son citadas por el Instituto, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que determinó que el glifosato produce cáncer. Esa agencia revisó 400 papers, de los cuales 13 eran producidos por nuestros investigadores del CONICET, entre ellos Andrés Carrasco, y 3 grupos más de acá de Buenos Aires y otro del interior del país. Esos estudios muestran cómo el glifosato produce ruptura de las cadenas de ADN. La ruptura de las cadenas de ADN, donde está el mensaje genético, el código con la información genética, puede ser reparado. Nosotros muchas veces sufrimos ruptura de las cadenas espontáneamente y las reparamos, ¿no? Y si no se puede reparar, la célula se autodestruye y no pasa nada. Pero cuando no se puede reparar o no se puede destruir una célula que está muy alterada, y esa célula persiste y su lectura del mensaje del ADN está alterado y es otro, esa célula se convierte en una célula mutante de nuestro propio cuerpo, y cuando logra empezar a reproducirse nos invade, y es una célula nuestra que se ha convertido en un mutante que nos invade y nos mata, y es el cáncer. Esos son los mecanismos biológicos del cáncer y está demostrado absolutamente que el glifosato produce estas lesiones, y nosotros tenemos visto absolutamente que la gente en contacto con glifosato tiene más cáncer. Entonces, estas pruebas son muy claras. No todas las personas en contacto con glifosato van a desarrollar cáncer, como no todas las personas que fuman van a desarrollar un cáncer de pulmón, porque mucha gente puede fumar hasta la vejez y morirse de alguna otra cosa, porque tiene individualmente la capacidad de defenderse de la toxicidad del cigarrillo. Igual que con el glifosato, muchos productores nos dicen, yo fumigo toda la vida, nunca me pasó nada. Sin embargo, en Montemaíz, yo le hacía mención a 270 familias que nosotros identificamos como vinculadas al campo, y esas 270 familias tenían 3,4 veces más cáncer que el resto de la familia de Montemaíz. Todo Montemaíz tiene más cáncer que la ciudad de Córdoba, pero el núcleo, el colectivo de gente vinculada al campo, los agrónomos, tienen más cáncer en sus familias y ellos individualmente, y ellos lo saben. Y lo saben porque muchos de ellos nos lo han dicho, nos lo han comentado, de hecho la información surgió de ellos mismos. Bueno, el problema de los agroquímicos no es un problema solamente
de los productores o la gente de estos pueblos tan ricos, en la zona donde se ha ido expandiendo. Si ustedes ven hacia el norte, esa zona de Tucumán, Santiago del Estero, Chacos, el este de Salta, ahí hay población originaria que está siendo masacrada actualmente. No son chacareros que se adhirieron al modelo de Monsanto, son sociedades anónimas y pools de siembra que se apropian de enormes extensiones de tierra, desmontan absolutamente todo el monte, y cuando desmontan, aparece abajo 4 o 5 comunidades de Wichí o de Com que estaban ahí viviendo hace 500 años, que a nadie jodían, pero ahora joden porque se los ve, va alguna gente, le saca fotos, aparecen en el diario y todos decimos que son un asesino. Los están exterminando como a los sirios en esta zona con las fumigaciones. El efecto es a todas las poblaciones. Los peones rurales son los más damnificados en las zonas agrarias. Nosotros tenemos una familia de 3 hermanos, los hermanos Torres, que murieron de cáncer, los 3, cuando su patrón también tenía cáncer y el nieto de la nieta del patrón también tenía cáncer, pero los patrones sojeros se podían tratar en el Hospital Italiano de Buenos Aires, pero los peones rurales solo pudieron acudir a la obra social de los peones rurales, que sabemos que está procesada por los medicamentos truchos de citostáticos en algún momento, que fue la época en que los 3 muchachos Torres quedaron enfermos y seguramente fueron tratados con placebo. O sea, esto muestra cómo la inequidad ambiental se suma a la inequidad social, ¿no? O sea, esto no es solamente un problema de contaminación, no es que ahora estamos con una moda verde y hemos abandonado las luchas sociales. Estamos en las luchas sociales históricas y estas son las luchas sociales de derechos humanos de nuestro pueblo que sigue resistiendo. Para terminar, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba reafirmó el fallo que nosotros habíamos logrado condenando a los ojeros de Barrio Ituzaingó y confirmó la sentencia, lo cual consolida una institución judicial en el sentido de que si se fumiga y se contamina poniendo en peligro a la gente, la salud de la gente, eso es un delito. Porque hasta ahora teníamos todo un marco donde supuestamente esta es una actividad absolutamente lícita, pero en la Argentina hay leyes suficientes como la Ley de Residuos Peligrosos y el Código Penal que nos permitió impedir que siguieran envenenando a nuestros pacientes de Barrio Ituzaingó. Muchas gracias y disculpen.